Les invito a abrir sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2. El sermón de este día está basado en los versículos 18 al 25. Y como pueden ver en sus boletines, el título o el tema de este domingo es la sumisión que agrada a Dios. De hecho, todo el contexto en sí, desde versículos anteriores y parte del capítulo 3 que vamos a ver en adelante, si Dios lo permite, tiene que ver con el tema de la sumisión en diferentes esferas, ¿no? Hemos visto hace algunos domingos lo que era en relación al gobierno, ¿no? Los reyes, autoridades, instituciones humanas. El día de hoy en relación, bueno, la relación esclavos-amos no es algo muy actual ahora para nosotros, pero creo que hay principios que son útiles para nosotros en todo esto. Y posteriormente en relación al matrimonio, especialmente en lo que refiere a las mujeres con sus propios maridos. La verdad principal dice así: la iglesia fue puesta para hacer públicas las virtudes de Dios, y Pedro nos enseña que principalmente se hace por la forma en que vivimos, especialmente nuestra conducta en relación a la sumisión, lo cual se va perfeccionando a medida que crecemos y maduramos en seguir el ejemplo vivo de nuestro Señor Jesús. Voy a leer el capítulo 2, versículo 9 al 12, para tener la idea de lo que necesitamos hoy, y versículo 18 al 25. 9 al 12 y el 18 al 25 dice así: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Verso 18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de no solo estar reunidos en este lugar, sino que como iglesia, congregados, te podemos alabar. Como decía hace un momento la canción que cantábamos, al reconocer tu grandeza, tu belleza, tu misericordia, Señor, nuestros corazones solamente pueden humillarse delante de ti y alabarte en gratitud, en asombro. También tenemos la bendición de poder recibir tu palabra. Y yo pido por la iglesia, Padre, que tú nos ayudes en cuanto a recibir tu palabra con corazones con fe para obedecerla, y que me ayudes a mí a también poder
presentarla con claridad y con fidelidad a ti, Señor, a mis hermanos. Bendice tu palabra en nuestras vidas para que ésta dé fruto. En el nombre de Jesús, amén. Como decía, en la verdad principal, la iglesia ha sido puesta para exhibir o hacer públicas las virtudes de Dios. Pedro nos enseña que esto se hace principalmente por la forma en la que vivimos, más que todo en relación a la sumisión. Es evidente que nosotros necesitamos crecer continuamente. No vamos a llegar a un punto en el que cualquiera pueda decir, ya he crecido suficiente, no necesito crecer más. Siempre necesitamos crecer. Todo el tiempo que el Señor nos dé en esta tierra vamos a ir madurando. La palabra nos enseña que el fin o el objetivo al que todos estamos apuntando es la semejanza a Cristo. Entonces, yo creo que nos queda encomendarnos al Señor que Él haga su obra realmente, que seamos dóciles, mansos y que seamos moldeados conforme a su imagen. Creo que es lo que todos nosotros debemos orar por nosotros mismos, por nuestras familias, por la iglesia. Tenemos que recordar las palabras de Pedro en el versículo 9, por eso había leído desde ahí, en este capítulo, donde él dice que somos pueblo de su posesión, posesión de Dios, a fin de que anunciemos o publiquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y esto resulta sorprendente, especialmente cuando se hace la comparación en contraste con lo que ahora se proponen como evidencias de una verdadera conversión o de lo que realmente es una iglesia cristiana. Recuerdo que hace unos tal vez 3 o 4 jueves estábamos estudiando ahí en 1 Juan y la persona que estaba exponiendo hablaba acerca de lo que Juan presenta como una evidencia real de que somos de Dios o que su Espíritu mora en nosotros. Y hablaba acerca del amor. Y entre los comentarios yo mismo hablaba de esto porque me vino a la mente cómo en muchos otros lugares y personas que yo he conocido, la propuesta de lo que realmente es un cristiano, o un cristiano, sé que es contradictorio, o bueno, redundante decir un cristiano nacido de nuevo, o un cristiano espiritual, cosas así, es de que esta persona o esta iglesia presente manifestaciones, podríamos decir, extraordinarias o sobrenaturales de poder de Dios. O otras iglesias que proponen que un verdadero cristiano o una verdadera iglesia cristiana es una persona o iglesia que es económicamente próspera o abundante. Tal vez todos hemos tenido la oportunidad de conocer a uno de estos dos por lo menos, ¿no? Que proponen estas cosas. O cristianos que piensan que un verdadero cristiano es aquel que no se enferma y aquel que es próspero abundantemente. O aquellos que proponen que los cristianos verdaderos son aquellos que presentan manifestaciones extraordinarias de poder de Dios, solo por dar ejemplos como sanidades o hablar lenguas o cosas así. Al punto aquí no es entrar en un debate si eso no es, sino darnos cuenta cuál es realmente la evidencia de un cristiano. ¿Cuál es la verdadera evidencia de una iglesia que es de Dios? Y similar a lo que decía Juan en relación al amor, ahora Pedro está hablando acerca de otras características y principalmente de cómo el carácter de la persona va siendo moldeado. En pocas palabras, no serviría de nada tener las manifestaciones más extraordinarias o ser una iglesia sumamente próspera o grande si el carácter de los miembros es como de una fruta podrida o como de un niño caprichoso. Con esto no quiero decir que no hay casos. Todos somos pequeños, todos somos inmaduros en algún momento, pero todos también vamos a crecer. Todos vamos a madurar. Pero también nosotros, especialmente como papás, que la mayoría somos acá, entendemos lo que es etapas de crecimiento, madurez, y lo que son los berrinches y los caprichos y una actitud inmadura. Y creo que realmente es ahí donde nosotros debemos apuntar, crecer en nuestro carácter, crecer en nuestra conducta que sea más semejante a la de Cristo. Y creo que también es el propósito ahora de Pedro.
Lo que me llama más la atención es cómo la intención de Pedro de animar a los creyentes en la condición en la que ellos estaban viviendo está siendo enfocada especialmente a la conducta que ellos tienen y no como solemos nosotros esperar ser librados de estas situaciones. Generalmente nuestras oraciones, y de nuevo no es que estén mal, giran en torno a ser librados de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias, sean de enfermedad, de necesidad o de persecución o de dificultades. Pero aquí el ánimo de Pedro no es orar por esas cosas. Podríamos decir, si el Señor quiere, lo va a hacer. Pero el deseo de Pedro es de que los creyentes sean fieles y crezcan en estas circunstancias. Así que pasamos al primer punto, que es el mandamiento en estos versículos 18 al 25, que es la sujeción a los amos. Dice así, hay algunas cosas que yo he aumentado algunas palabritas para que podamos entenderlas más fáciles en los versículos. Así que citándolo sería algo así como siervos domésticos o los criados, sujétense en todo temor a sus amos, no solo a los buenos y justos, o gentiles y bondadosos, sino también a los que son perversos, malvados e injustos. La razón por la que he hecho esto voy a ir aclarándolo más adelante, pero tiene que ver con las palabras en el original que denotan situaciones un poco más extremas de lo que nuestras Biblias pueden decirnos. La instrucción de Pedro a simple vista no es fácil de aceptar. Dice siervos, en algunas Biblias dice esclavos. El contexto realmente está hablando de criados o siervos domésticos que vivían dentro de la casa o serían dentro de la casa. Es que estos se sujeten a sus amos, no solo buenos, sino también a los que son malos. Y esto es difícil de aceptar porque para nosotros como personas resulta fácil, sencillo de cierta forma, obedecer de buena gana, trabajar con diligencia cuando tenemos jefes que son buenos. Cuando tenemos jefes que aprecian el trabajo, que aprecian el esfuerzo, que saben recompensar, ¿no es cierto? Pero cuando en algún momento nos toca un jefe o un encargado, un delegado, no sé, alguien con autoridad que no es alguien que sepa reconocer o que sea fácil de complacer con ciertas cosas, ahí las cosas ya no son tan lindas para nosotros. Someternos a un gobierno que parece justo y que demuestra interesarse por el bienestar no solo de los partidarios, sino de toda la nación, es agradable. A veces sabemos de otros países que tienen gobiernos que aparentemente son así, y a cuántos no les ha nacido el deseo o el pensamiento de vámonos allá. Pero cuando nos toca un gobierno que solamente vela por los que son de su partido o que no cumple con las leyes que son justas y hace prevalecer la corrupción y la injusticia, resulta difícil someterse en estos casos. Y el punto de Pedro, como decía, es que el mandamiento no es solo que nos sujetemos a quienes son buenos, afables, gentiles o amables, sino también a aquellos que son perversos. Los ejemplos pueden seguir también para las familias, como vamos a ver unos domingos más adelante cuando habla acerca de las esposas. Puede surgir también en el contexto de iglesias. Gracias a Dios no es nuestro caso, pero hay casos y hay lugares donde resulta difícil con autoridades o liderazgos que son realmente autoritarios. Pero el mandamiento es ese: siervos, sujétense a sus amos. La intención de presentar estos casos o estos ejemplos es que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos encontramos en situaciones similares y aunque no lo hayamos expresado verbalmente, puede llegar a suceder que en nuestras mentes se genere la idea de que tal vez Dios se equivocó en ponernos esta autoridad. Tal vez Dios se equivocó en ponerme o en este trabajo o en poner a este jefe sobre mí, porque esta persona no parece suficientemente capaz o apta o justa o lo que sea. Pedro es intencional al hablar ahora a los siervos en un contexto duro,
donde las personas vivían en condiciones injustas y mucho más de las que tal vez nosotros podríamos vivir. Y les dice, sujétense. En el contexto de lo que era el Imperio Romano en ese entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Pedro escribe la carta, se estima, no sé cómo han llegado a este estimado, pero estaba en los textos que he leído, se estima que al menos 60 millones de personas en el Imperio Romano eran esclavos. Mas la mayoría de los esclavos eran presos de guerra. Sabemos era un imperio muy poderoso, había crecido por medio de las guerras, el ejército. La mayoría de los esclavos eran presos de guerra, prisioneros. Y también habían casos de personas que por llegar a la extrema pobreza, para salvar sus vidas o salvar la vida de tal vez sus familiares, ellos recurrían a como esclavos a otras personas. Es decir, la forma de no morir de hambre era venderse a otro para sobrevivir, suponiendo que la máxima retribución que podrían tener es algún tipo de abrigo y alimento. Los esclavos, esto también es parte del contexto para que entendamos, ante la ley no eran personas, sino eran objetos. En algún comentario que leía explicando acerca de esto decía que el esclavo no era más que una herramienta parlante. Es decir, no se diferenciaba en ningún otro útil que tuviera el señor de las tierras o el dueño. No había ninguna diferencia entre entre un esclavo y cualquier otra herramienta, excepto que éste tenía vida tal vez y hablaba. Y con una breve diferencia, una pequeña diferencia, era en algo superior a los animales que éste podía tener en su cuidado, ¿no? O a su servicio. Es decir, los esclavos simplemente eran objetos, posesión o mercancía de sus amos. Pedro ahora escribe a otro tipo de siervos. Hemos hablado muchas veces de un término que es doulos para esclavos, pero ahora está hablando de otro término que se podría entender como les he leído, criados o siervos domésticos, que se entiende que tenían un trabajo o un oficio que se desempeñaba más dentro de lo que era la casa o de la familia, del servicio de la familia misma. Y penúltimo tenemos que entender también que en el Imperio Romano todo trabajo que se realizaba era hecho por los esclavos. Es decir, si habían secretarios, si habían músicos, si había arte, si había médicos, si había maestros, todos eran esclavos. Puesto que la noción del imperio era que no era realmente un imperio o no eran realmente amos o señores, si es que tenían que hacer algo. Es decir, si yo soy amo y tengo que hacer algún trabajo en mi casa, entonces realmente no soy amo, no soy dueño, porque hay algo que todavía tengo que hacer. O sea, los amos no hacían nada, en pocas palabras. Ahora sí, último en el tema de este contexto. Algo interesante y es que no todos los siervos vivían mal. A pesar de todas estas condiciones, habían algunos siervos que, dado el contexto donde estaban del amo al que servían, o de la nobleza o dignidad de este amo, el amo podía otorgar algún tipo de respeto o de buen trato a sus siervos. No dejaba de ser un objeto, no dejaba de ser mercancía del amo. Pero tal vez como hay muchos de nosotros, hay personas que cuidan mejor sus cosas que otros, ¿no? Hay personas que atienden mejor a sus útiles, sus herramientas. Otros no. Y lo mismo pasaba con algunos amos. Y ahí estaba la suerte de cada uno de estos siervos. ¿Qué tipo de amo le tocaba? Todo esto para tener un poco más de contexto. Ahora, cuando viene a hablar de los amos, una palabra para esto, la palabra que Pedro utiliza es déspotes. Yo no sé si a ustedes les suena algo en español, ¿no es cierto? Déspotes, esta es la palabra para los amos. Y esta palabra connota a un amo que tiene un poder absoluto
o un control total sobre su siervo o sobre las cosas que él posee. Puede hacer prácticamente lo que quiere. Y en este sentido es que hay algunos que son buenos y algunos que son malos. Y cuando Pedro está hablando, dice, no solamente tienen que sujetarse a los que son buenos y afables o benignos, gentiles, sino a aquellos que son malos, perversos. Y la palabra que Pedro utiliza para describir a estos amos significa los amos que son torcidos. Torcidos. Imaginen un carácter o una conducta de una persona que en primer lugar no conoce al Señor, no es salva, ¿no es cierto? Pero además de eso se le dice que tiene un carácter retorcido. Entonces podríamos imaginarnos que habían personas que realmente eran perversas en su trato hacia otros. Y Pedro dice, aún a estos es necesario, por causa del Señor, por causa de la conciencia, sujetarse. Hay algunos versículos que quiero que leamos y podemos pasar a Efesios capítulo 6. Solamente para ver algunas cosas más que dice Pablo al respecto. Efesios 6, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, con temblor, sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como quienes quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Pasemos a 1 Timoteo ahora, capítulo 6, verso 1. 1 Timoteo 6, 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Pasemos a Colosenses capítulo 3 ahora, versos 22 al 25. Colosenses 3, versos 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y solo un pasaje más que está en Tito, capítulo 2, versos 9 y 10. Pablo le dice a Tito que instruya a los creyentes, a las personas ahí donde él estaba, y dice así: exhorta a los siervos, obviamente a los que son creyentes, ¿no es cierto? Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, noten esta palabra, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cada uno de estos pasajes que hemos leído, de una u otra manera, están sacando o haciendo resaltar, brillar partes de las cosas que dice Pedro, como que dice, por ejemplo, que hemos sido salvos y llamados para que anunciemos o hagamos públicas las virtudes de aquel que nos llamó. Aquí Pablo en Tito les dice que los siervos, al tener esta conducta de servicio, de honra, de respeto a sus amos, al hacer las cosas y hacerlas como para el Señor, van a estar adornando la doctrina. Pero al mismo tiempo Pablo, cuando está hablando a los efesios y habla a los siervos, les dice a que hagan las cosas de buena voluntad como para el Señor.
Hagan las cosas como para el Señor. No solamente como para complacer a los amos, no solo para ser vistos por los ojos de los hombres, sino con un corazón que busca hacer la voluntad del Señor. Y todo esto va dirigiéndonos en el sentido real de lo que es la enseñanza o el principio en este mensaje. Hay dos cosas que deben detonar la conducta del cristiano en este tema. La primera es la gracia y la segunda es la conciencia de Dios. En ambos es reconocer que todo lo que Dios nos manda hacer tiene que ser hecho en su gracia. Es algo que ya he estado repitiendo varias veces. Todo lo que Dios nos manda hacer tiene que ser hecho mediante su gracia. Y todo lo que nosotros hacemos es hecho delante de los ojos del Dios y juez de todos. Gracia y la conciencia delante de Dios. Todo lo que hacemos es hecho por su gracia y todo lo que nosotros hacemos está siendo hecho delante de sus ojos. Esto tiene que impulsar nuestra conducta piadosa y justa. Ser fiel a Dios, sometiéndonos en cualquiera de los casos mencionados antes, resulta difícil y agotador, especialmente si nosotros no lo hacemos dependiendo de la gracia del Señor, especialmente si nosotros no lo hacemos buscando ser fortalecidos por el Espíritu. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros dependemos de su gracia, no es que esto sea más fácil o más llevadero. Igual ahí conlleva lucha, igual conlleva muerte a nosotros mismos y a la carne y a nuestros propios deseos. Pero tenemos esa fortaleza, esa gracia y ese poder de parte de Dios que nos capacita para hacer realmente todas estas cosas. Pablo dice en Romanos 12, 1:2. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Y esa es la práctica continua que nosotros como creyentes necesitamos. No tratar de enfrentar las cosas en nuestras fuerzas, no tratar de enfrentarlas según nuestro propio raciocinio o nuestra lógica, sino sometiendo nuestros pensamientos, nuestra propia voluntad, aún presentándonos nosotros mismos delante del Señor. De modo que nosotros aprendamos a hacer lo que es bueno, aceptable y justo delante de Dios. De modo que nosotros lo honremos a Él en cada una de estas situaciones. El fin de esto es que a medida que pasemos diferentes pruebas, honremos a Dios. Y si el Señor nos libra de las pruebas, si el Señor quita las circunstancias que son difíciles, gloria a Dios. Vamos a ser fieles. Pero si el Señor no las quita y si el Señor quiere que nosotros todavía atravesemos por diferentes circunstancias, todavía vamos a poder ser fieles. En este momento me acuerdo de algo que muchas veces estuvo repitiendo Jaime en estas semanas y era al citar el libro de Daniel cuando están los tres muchachos, ¿no es cierto?, frente al rey, tenían que adorar a la estatua o ser arrojados al fuego. Y se les da, por decir, una oportunidad más de retractarse y de adorar a la estatua, a la imagen. Y ellos dicen, Rey, el Dios al que nosotros adoramos, Él puede librarnos. Pero aun si no lo hace, sepas, oh Rey, que con todo no lo haremos, no nos postraremos o no adoraremos a esta imagen. Y aquí hay dos cosas para rescatar y es la fidelidad que ellos tenían a Dios. Esa es la más importante realmente, ¿no es cierto? Cómo, a pesar
o en lo que ellos están imaginando de las situaciones, que Dios puede hacerlo, pero aun si no lo hace, vamos a ser fieles a Dios. No vamos a adorar a tus dioses, no vamos a adorarte a ti, no vamos a adorar tu imagen, vamos a adorar a Dios. Pero en todo esto su respuesta no fue irrespetuosa ni deshonrosa contra su rey. En todo esto nosotros notamos, y creo que es intencional en la forma en la que está escrito, que no hubo falta de respeto a los reyes. Fueron fieles a Dios, incluso hasta la muerte, pero en todo fueron también respetuosos. Y si ustedes leen, es algo que yo quería poner pero no lo puse, si ustedes leen Hechos, por ejemplo, u otras cartas donde se ven en la Biblia, ¿no es cierto? Especialmente Hechos están los apóstoles, otros discípulos que tienen que hablar y estar delante de reyes, de otras personas. En ningún momento son prepotentes. En ningún momento se paran con un espíritu de soberbia o de altivez delante de los reyes o cosas similares. Con todo ellos hablaban con respeto, como la autoridad que esa persona representaba, pero no por eso fueron infieles a Dios. Con todo el respeto, con toda dignidad los trataron como autoridades, pero les dijeron lo que tenían que decirles. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La sumisión a la que el Señor nos manda es para que nosotros honremos en última instancia a Dios, de forma que nuestro trabajo sea un testimonio de su salvación. Y por eso la sujeción no es una sujeción ciega a las autoridades, sino que es una sujeción, como hemos aprendido muchas veces, que está marcada por los límites de la obediencia a Dios. Vamos a estar sujetos y ser obedientes en todo aquello que no nos lleve a pecado, sino más bien que nos lleve a honrar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pasemos al segundo punto, que es esto, es gracia ante Dios, ser fieles en hacer lo justo. Verso 19 y 20 dice, esto es gracia. Si por causa de la conciencia de Dios uno soporta padeciendo sufrimiento injustamente. Pero ¿qué clase de gloria, dice Pedro? Ay, si pecando somos maltratados y lo soportamos. Pero si hacemos lo bueno y sufriendo lo soportamos, esto es gracia delante de Dios. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que verdaderamente importa delante de los ojos de Dios? ¿Qué es lo que realmente importa delante de Él? Y considero que entre muchas cosas está que nosotros aprendamos a creer o confiar en Él y que también aprendamos a ser fieles a Dios durante los días que Él nos concede. La única manera que un creyente llegue a ser fiel a Dios en hacer lo que es justo sin importar la situación, notemos esto, la única manera para que un creyente llegue a ser fiel a Dios sin importar la situación, sea por gobierno, por esclavitud, por situaciones familiares o circunstancias dentro de la iglesia o la sociedad, es si esta persona le cree a Dios. Hemos estado estudiando en Hebreos cuando el pastor estaba pasando por ahí, Pastor Eduardo, y hay algo que resalta capítulo tras capítulo, y es que el pueblo de Israel, o al pueblo de Israel, no le aprovecharon las señales, no le aprovecharon todas las cosas grandiosas que ellos vieron y recibieron, ni el mar partiéndose, ni el juicio de Dios sobre los egipcios, ni aún haber recibido el pacto y las leyes y todas estas cosas, porque todo esto, o en todo esto, ellos no tuvieron fe en sus corazones. Ellos no creyeron a Dios. Por tanto, la única forma para que un creyente sea fiel a Dios en hacer lo que es justo en cualquier situación es si el creyente le cree a Dios. ¿Le crees a Dios? ¿Le creo yo a Dios en las cosas que Él dice? ¿En las cosas que Él dice que van a ser recompensadas para quienes lo hagan bien? ¿O en el juicio que Él promete a quienes hacen lo malo? Quienes están haciendo el plan de lectura de leer estos 4 capítulos, ¿no es cierto? Estábamos pasando por Jeremías.
Es un libro largo y causa tristeza cuando uno pasa capítulo por capítulo, advertencia tras advertencia. Y el pueblo, en vez de arrepentirse o en vez de creer la advertencia de Dios, ellos querían matar al profeta. Unos cuantos se levantan y dijeron, Dios ya había hablado esto antes. Unos cuantos entre toda una nación creyeron a Dios. La pregunta es si nosotros creemos a Dios. Solo por dar un ejemplo, un poco más adelante Pedro dice en el capítulo 3, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, búscale paz y sígala. ¿Creemos esto realmente o creemos que hay algunas áreas en las que podemos hacer lo contrario y conseguir los mismos resultados? Quien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor, los ojos del Dios que ha creado todas las cosas y que es juez de vivos y de muertos, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero su rostro está contra los que hacen el mal. ¿Crees esto? De modo que entonces, si creemos esto, pudiéramos decirle al Señor en una oración, por causa de ti voy a obedecer, por causa de ti me voy a someter, confiando en tu justicia, confiando en tu gracia, confiando que tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Concédeme la gracia para someterme. Concédeme la gracia para serte fiel. Concédeme la gracia para ser diligente en estas situaciones y que al final, en todo, mi vida dé gloria a tu nombre, Señor. Y por tanto, esta persona también puede decir de esta forma junto con Pablo, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, o ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerdo que en las lecturas también que tenemos pasamos por Jueces. Y hay unas cosas que dicen ahí interesantes, y es una de las razones por las cuales Dios no había expulsado a todas las naciones de la tierra prometida cuando entregó Canaán y otros lugares. No sé si lo notaron, pero ahí dice que Dios no los expulsó a todos porque muchos de los que entraron a este lugar no habían estado en el desierto y no habían conocido las batallas. Y la única forma de que aprendan a pelear era peleando. No había una forma teórica de aprender, solo una forma práctica. No sé si es muy correcto mi razonamiento, pero muchas veces pienso que muchas de las pruebas que nosotros pasamos son similares a esas naciones que el Señor no expulsó. Sean pruebas por situaciones que pasamos o sean pruebas aún en las luchas contra nuestro propio pecado. Son pruebas que están ahí no para que nos rindamos y nos hagamos conformes a ellas. El mandato del Señor para los israelitas eran destrúyanlos, quiten sus ídolos, posean la tierra. Y creo que muchas de estas cosas son también para que nosotros aprendamos a ser fieles a Dios, aprendamos a confiar en medio de todas estas situaciones, circunstancias o luchas que tenemos con nosotros mismos por nuestro pecado, y que en todo esto, de nuevo, no nos hagamos conforme a esas cosas, sino conformes a Cristo. Aprendiendo a ser fieles, aprendiendo a someternos, aprendiendo a obedecer a Dios en todas estas cosas. Dios desea que nosotros lo honremos. Dios desea que nosotros lo honremos. Y estas circunstancias son oportunidades para que nosotros aprendamos a hacerlo. Pedro dice que resulta ridículo e inútil que nosotros soportemos sufrimientos
si estos son causados por nuestros propios pecados. Es decir, si hemos pecado, si hemos hecho mal y estamos sufriendo consecuencias, eso no es tribulación. Eso no es una prueba. Eso es el resultado de nuestra negligencia, de nuestro pecado. Es diferente, dice Pedro, si por hacer lo que es justo, si por hacer lo que es correcto, delante de los ojos de Dios, claro, sufrimos, entonces esto es gracia delante de Dios. Y es a eso a lo que nosotros debemos apuntar. La idea, de nuevo, no es ser miserables, no es amar la miseria, el dolor, el sufrimiento, no es buscarnos problemas. Sería tonto hacer esto. Creo que la intención de Pedro y obviamente de nosotros debe ser sencillamente honrar a Dios. Honrar a Dios y ser fieles a Dios hasta la muerte. El día que el Señor vuelva y nos halle, no estoy seguro, no dice en ningún lugar. Sería lindo que fuera un domingo como hoy o como cualquier otro domingo, que Él vuelva y estemos reunidos cantando o escuchando la prédica o en el tiempo de oración, ¿no? Sería lindo. Sería la situación ideal para que nos encuentres, pero imagino. Pero lo más probable es que Él vuelva realmente en el momento que nadie lo espera, como dicen muchos lugares. Quién sabe, un lunes cuando todos estamos, o la mayoría, con pereza quizás para ir a trabajar, o un viernes cuando ya estamos cansados y agotados de toda la semana de trabajo. Cada uno de nosotros tenemos días más fáciles o más difíciles. La pregunta, o la intención de mi pregunta y de lo que estoy diciendo es, cuando Él vuelva, sea el día que sea, ¿nos va a hallar siendo fieles? Si nos encuentra en el trabajo, nos va a hallar siendo fieles. Si nos encuentra en la casa, nos va a hallar siendo fieles. Si nos encuentra soportando pruebas por causa de la justicia, nos va a hallar siendo fieles. Y mi oración es de que sí. Y creo que nuestra oración como iglesia en este tiempo tiene que ser que el Señor nos enseñe a ser fieles y a madurar. Hemos pasado muchas cosas como iglesia y hay diferentes situaciones muy duras que pueden causar desánimo, desaliento. Y la intención de todas estas obviamente no es causar desánimo, sino que nosotros crezcamos y aprendamos a ser fieles. ¿Qué mejor forma de aprender a amar a otros que cuando tenemos roces con estas personas? ¿Qué mejor forma de aprender a cuidar a otros cuando otros pasan necesidad o dificultades o enfermedad? ¿Qué mejor forma de aprender a ser una iglesia y una congregación que cuando somos forzados, impulsados por el Señor para estar juntos? Que todas las cosas que nos están sucediendo no sean para desánimo, que sean para aprender a amarnos y a crecer en el Señor. Y el tercer punto nos dice, siguiendo las huellas de Jesucristo. El último sermón que prediqué en esto lo terminé leyendo Salmo 143 y ahora quiero leer una parte de este salmo de nuevo, verso 8 y verso 10. Dice así: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. ¿Cuántas veces yo he orado este salmo, especialmente el verso 10, no sé ustedes, en situaciones que tal vez me encontraba muy confundido y decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe. Y no está mal orarlo, por algo está ahí. Es bueno orar estas cosas, es bueno pedir al Señor su guía y su dirección.
Es bueno recordar, como dice el Salmo 23, que Él como buen pastor nos va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que aún con todo esto, habiendo orado, habiendo pensado en estas cosas, nos sentimos todavía perdidos o confundidos? Todavía como que no sabemos qué hacer. Vemos todavía las situaciones y ninguna de las circunstancias se ha solucionado. Hemos pedido guía, hemos pedido dirección, nos hemos encomendado, pero nada ha cambiado. Todo sigue igual. Pedro dice, para este propósito ustedes han sido llamados. Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pisadas. Para este propósito hemos sido llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, si queremos saber cómo vivir de una manera justa en este mundo, en este sistema caído y corrupto, está bien orar y pedir la dirección del Señor, pero algo que debemos hacer, que les he dicho desde el principio, creo, es atender lo que Pedro está intentando con los creyentes, y es levantar la mirada hacia Cristo. Levantar la mirada hacia Cristo. Dice, Él padeció, Él sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si queremos saber cómo vivir entonces en este mundo, mira a Cristo. Si queremos aprender a ser fieles a Dios en obedecer y creerle a Él, mira a Cristo. ¿Quieres dejar de vivir para ti mismo, vivir fiel e íntegramente delante de Dios? Entonces, hermano o hermana, miremos a Cristo y sigamos sus pisadas. En Hebreos dice, tenemos de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos los que están mencionados en el capítulo 11, ¿no? Dice, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Corramos con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y aquí el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor de la fe. Y esta palabra, autor o fundador, es argegos, que significa fundador, autor, líder. Y este pastor o teólogo Sinclair Ferguson, ahí tiene un libro que se llama Solo en Cristo, y ahí él dice que, o nos da una imagen de qué significa realmente esta palabra. Y dice, es como un líder que va delante del grupo, abriendo camino para que quienes están detrás de él tengan el camino ya abierto, marcado, con una dirección a la que seguir. No necesariamente para que el camino sea más sencillo, pero sí para que tengan un rumbo bien marcado por dónde ir. Y ese es Cristo, nuestro líder precursor, que fue abriendo camino para que nosotros sigamos detrás de Él, para que al mirarlo a Él sepamos cómo obedecer, para que al mirarlo a Él sepamos cómo ser fieles, para que al mirarlo a Él sepamos cómo abrazar la palabra y aferrarnos de la palabra. Jesucristo entonces es nuestro argegos, nuestro líder, que abrió el camino para que le sigamos. En otro comentario, William Barclay sugiere una idea, no es tan acertada, pero me gusta mucho porque es algo que yo vi en internet y alguna vez intentamos con Zoe. Creo que algunas veces los papás intentan esto con los hijos. Cuando no saben escribir, se hace generalmente un tablero con las letras grabadas en bajo relieve, ¿no es cierto? Si no lo han hecho, por lo menos lo han debido ver, como tablitas de madera, ¿no es cierto? Y se les da un lápiz o una varillita para que ellos vayan dibujando sobre las líneas o sobre el grabado en la madera, para que su mano se acostumbre a seguir la forma o la figura de estas letras.
Creo que todos nosotros alguna vez hemos pasado de una u otra manera por estas cosas, tratando de aprender o de seguir a otro. Ahora que estamos con Jaime en la imprenta, con una nueva máquina que no es digital, sino que es toda manual, que no sabemos manejar ninguno de los dos, nos enteramos que realmente no hay ningún curso que te enseñe, por lo menos acá en Cochabamba o en Bolivia, cómo manejar esas máquinas. Pero hay muchos que manejan. La pregunta es, ¿cómo han aprendido? Y la respuesta de todos ellos es que han estado parados al lado de otra persona que sabía hacerlo y los han visto hacerlo. Han seguido sus pisadas. Han aprendido qué palancas tienen que mover, cómo tienen que manipular y si algo sale mal, qué es lo que tienen que hacer. Han seguido el ejemplo de otros. Los que lo han hecho bien, los que han prestado atención, son los mejores. Los que han llegado hasta cierto punto y ya se han creído mejores, son los que son mediocres y los que hacen mal su trabajo. Hablo del rubro en el que estamos, ¿no es cierto? Y es curioso que es fácil darse cuenta, sin necesidad de estar mucho tiempo en esto, darse cuenta quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Entonces nosotros ahora tenemos el ejemplo de Cristo, que sufrió no por sí mismo, no por sus pecados, no cometió ninguno, Él sufrió por los nuestros. Y nos dejó un ejemplo y un camino bien marcado por el cual nosotros podemos andar y seguirle, de modo que honremos a Él. ¿Qué ejemplo es este? 1. El justo encomendado al juez. Para este propósito hemos sido llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice, Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y solo voy a dar algunas citas, tal vez si ustedes quieren leerlas después, sobre ejemplos en los que Jesús se ve en estas situaciones. Basta leer los evangelios, cualquiera de estos, en los que podemos ver cómo vez tras vez los fariseos, los escribas y los ancianos decían cosas tan duras contra Jesús. Resulta increíble pensar que de bocas de personas que se creían tan santas salieran cosas como esas. Solo un ejemplo en Mateo 17, 24 al 27, cuando Jesús se ve pagando el impuesto del templo, ¿no? Cuando le manda a Pedro que pesque, y el primer pez que tome, ¿no es cierto?, iba a tener una moneda en la boca. Jesús enfrente del sumo sacerdote cuando está siendo juzgado injustamente antes de ser crucificado en Mateo 26, 57 al 68. O Jesús cuando está siendo juzgado y condenado injustamente delante de Pilatos en Mateo 27, verso 11 al 26. Las formas en las que Jesús está parado y cómo se presenta todo el caso en los evangelios es realmente un ejemplo para nosotros. En el capítulo 1 Pedro dice, si invocan como Padre al que juzga imparcialmente, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Y yo creo que es esto mismo lo que Jesús estuvo haciendo, consciente de que delante de quien estaba su Padre, que es Dios y juez de todos. Y por esto Él permaneció en justicia todo este tiempo. Recuerden que hace momentos atrás les dije que hay dos cosas que detonan la buena conducta en un cristiano. Y es la gracia y es el estar conscientes de que estamos delante de los ojos de Dios. Jesús estuvo consciente de esto todo el tiempo. Y Él se encomendó a aquel que ve todo y que tiene el poder para juzgar todas las cosas de una forma justa. Segundo ejemplo, Jesús murió para que nosotros vivamos ahora la justicia. Dice verso 24 del capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia.
porque por sus heridas fuisteis sanados. El propósito de la salvación, hermanos, buena parte de este propósito tiene que ver con la vida justa de Jesús y su muerte sustitutiva en la cruz. Y tenemos que entender que no fue en todo para que nosotros no terminemos en el infierno. Es decir, Jesús no vivió una vida justa y no murió por nosotros para que nosotros no terminemos en el infierno. ¿O no fue eso todo el plan, como a veces se presenta? El propósito de Dios es salvar gente de todo pueblo para sí mismo, para su alabanza, para su gloria, para que por medio de la redención de todas estas personas, su gracia sea exhibida. Entonces, ser salvos de esta perversa generación consiste en abandonar la vieja vida de rebelión contra Dios, en la que somos nuestros propios dioses, y entonces nos volvemos a Dios en arrepentimiento para ahora, en la libertad que tenemos en Cristo, comenzar a vivir de una forma que le agrade a Dios. En el capítulo 3, verso 8 y 9, Pedro dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Sean todos. No devuelvan mal por mal, insulto por insulto, que es lo que es normal en el mundo, sino más bien bendigan, porque fueron llamados con ese propósito de heredar bendición. Seguimos las pisadas de Cristo, lo mismo que Él hizo, la misma forma en la que Él respondió ante todas las injusticias que Él recibió, son las que ahora tenemos como modelo para seguir. En el capítulo 4, 1, 3 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no en las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado les fue suficiente para haber hecho las cosas que agradan a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y mi último punto, el justo nos trajo de vuelta a Él. Verso 25. Ustedes, les dice a los creyentes, andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en el castigo divino para que ahora vivamos. Por la gracia de Dios hemos sido llamados de vuelta a Él. Como ovejas descarriadas, volvimos a nuestro pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo le conozco al Padre. Doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Ven la intensidad de estas palabras de Jesús al hablar de sí mismo como pastor de todas estas ovejas? Yo las conozco, ellas me conocen, son mías. Es necesario que yo las traiga. Y si cada uno de nosotros estamos hoy aquí, y si conocemos al Señor, no es porque seamos muy buenos para haber vuelto a Él, es porque Él es muy bueno para habernos traído de vuelta a sí mismo. El buen pastor dio su vida por sus ovejas para rescatarlas y para traerlas de vuelta a Él.
Solo veamos la imagen que Jesús nos provee, como un buen pastor llamando así a sus ovejas y guiándolas. Él es nuestro líder que está delante de nosotros y ha abierto camino. Y algo que podemos preguntarnos, que de hecho pregunté yo cuando estaba leyendo esto, porque empezó hablando de los esclavos, si se acuerdan, y los amos que eran duros, y de repente comenzó a hablar de Cristo, y habla de Él como pastor y como guardián y todo esto, y ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué está diciendo? Pareciera que está cambiándonos el tema. Y creo que el punto es que entendamos, uno, que este mandato de la sujeción no es solamente para uno, sino para todos los creyentes en cada esfera de la sociedad. Dos, que entendamos que no estamos solos ni abandonados para tener que descubrir cómo vivir, cómo hacer la voluntad de Dios. No necesitamos descubrir cómo hacer esto. No necesitamos descubrir cómo hacer lo justo y ser fieles, porque Jesús nos dejó un camino marcado por el cual nosotros podemos seguir. Y tercero, es que entendamos que Jesús como buen pastor, Él mismo nos guía y Él nos lleva como ovejas, de modo que lleguemos al lugar que desea llevarnos. Pedro dice en el capítulo 1, verso 5, que nosotros somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Todo esto porque Jesús fue delante abriendo camino y porque ahora como buen pastor nos lleva como a sus ovejas. Deseo terminar leyendo algunos pasajes para ustedes. Y el primero es en el capítulo 1, versos 3 y 5, la doxología de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y el último es Salmo 23. Yo realmente no conozco cada situación que nosotros pasamos. Sin duda ninguno de nosotros es esclavo, creo. Pero sin duda sí el mandamiento está presente para todos nosotros en relación a la sujeción y principalmente en relación a ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor. Aún en medio de este mundo caído y corrupto y que no apoya y no colabora y que está en contra de todo lo que es justo y verdadero. Pero en medio de todo esto nosotros podemos decir como David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos. Señor Jesús, te alabamos. Porque si dependiera de nosotros estaríamos perdidos. Pero tú eres el buen pastor que has dado tu vida por tus ovejas y tú nos has rescatado y nos llamas a ti. Y realmente estamos agradecidos y maravillados de ver tu paciencia, tu amor con nosotros, el que no te des por vencido, Señor.
Y ahora tú nos llamas en diferentes aspectos, situaciones a tener un carácter de sujeción, Padre, en las autoridades y en las cosas que, en las instituciones o fundaciones humanas que hay en nuestra tierra, en nuestros medios. Pero sobre todo esto nos mandas que nosotros seamos fieles a ti. Y te pedimos que tú nos ayudes y nos des la gracia para ser fieles. Hoy nos has mostrado que no necesitamos descubrir cómo hacerlo. Tenemos el ejemplo de Cristo. Ayúdanos a ser diligentes en nuestra lectura de tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes y esforzados en meditar en tu palabra, en lo que hemos leído. Y ayúdanos a ser fieles en obedecer en aquello que hemos leído y meditado de tu palabra, Señor. Pedimos esto porque sabemos que nosotros somos inútiles e incapaces de hacerlo en nosotros mismos. Y pedimos tu fuerza en esto. En el nombre de Jesús. Amén.